afternoon. Buenas tardes. I'll do a short review on what we covered yesterday. Haré una revisión breve de lo que hicimos We're ayer. not doing a review of the histories taught this year. No una revisión de las historias que se enseñaron este año. Whether it's in the history of Acts or the history of Pyrrhus, we're not reviewing that. Sea la historia de Hechos o de Piro. No vamos a hacer eso. But there's a couple of key points that I want us to take with us on our journey. Pero hay algunos puntos claves que yo quiero que llevemos en nuestro viaje. We're going to do just enough review to take that point. Vamos a revisar lo mínimo o lo suficiente para entender ese punto clave. We can look at a parable story Podemos observar una historia de parábola as it's illustrated in the Bible. como es ilustrada en la Biblia. We can look at Matthew 13. Podemos observar Mateos 13. I want to go to a different parable in Matthew 13 Quiero ir a otra parábola en Mateos 13 that we find in verse 46. que encontramos en el versículo 46. Matthew 13, 46. Mateos 13, 46. This is the story, Esto es la the pearl historia of great price. de la perla de gran precio, Starting in verse 45. comenzando en el versículo 45. The kingdom of heaven is like a merchantman El reino de los cielos es seeking good pearls. semejante a un mercader que busca buenas When perlas. he's found one pearl of great price, Habiendo hallado una perla preciosa, he goes and sells all that he has to buy it. fue y vendió todo lo que tenía. So there's some details about this pearl. Y la compró. Y hay algunos detalles sobre esa perla. The merchantman is looking for a good pearl. El mercader busca una buena perla, He finds it and sells everything la encuentra y vende todo because of the value of this pearl. por el valor de aquella perla. Ellen White tells us, Nos dice Elena Christ's White, Object Lessons 1:15. en palabras vidas de Gran Maestro 115.1, The blessings of redeeming love our Savior compares to a precious pearl. las bendiciones se comparan con una perla preciosa. The righteousness of Christ La justicia de Cristo, as this pure white pearl como esa perla pura y blanca, has no defect, no stain. no tiene defecto, no tiene suciedad. It is without a flaw. Es sin errores o sin. So this pearl, Esa perla, we know that it's valuable. sabemos que es valiosa, You know that it has to be sought for. sabemos que hay que buscarla, You know that it has no flaw, no tiene fallas, no stain. It's perfect. ninguna suciedad, es perfecta. You know that you have to sell everything Tienes que vender todo to obtain it. para obtenerla. That's the characteristics of the pearl. Esas son las características de la She perla. says that pearl is the righteousness of Christ. Dice ella que It's a la gift. perla es la justicia de Cristo. But it's only a gift Es un if you regalo surrender everything to obtain it. solamente si tú dejas todo para obtenerla. The righteousness of Christ La is justicia de not Cristo technically free. técnicamente no es libre. You can only obtain Christ's righteousness Solamente puedes obtener la justicia de Cristo if you give soul, body, and spirit. si das mente, espíritu y Everything. cuerpo. So Todo. we're the merchantman. Entonces el We find the mercader righteousness of Christ. encuentra la justicia de It's Cristo, perfect, es and we perfecta, give everything to obtain it. y damos todo para obtenerla.
So when this pearl is Christ Si la perla es Cristo and his righteousness, y su justicia, we're seeing that it's because this pearl is valuable, vemos porque esa perla es valiosa, it's sought after, es buscada, it's perfection, and you have to give everything. tienes que dar todo. Then she says, Luego dice, Christ's Object Lessons 118. palabras de diagrama maestro Paragraph 118 párrafos This en same inglés. Has a second application. Esa misma palabra tiene otra aplicación. Now she's going to say this pearl is not Christ. Ahí dice que no es This Cristo, pearl is his lost inheritance. es su herencia perdida, dice ahí. En español first es parable, palabras de diagrama maestro 90. Where the merchant man, La palabra donde el Christ is the mercader, pearl. Cristo es la perla. The second parable, La segunda parábola, Christ is the merchant man, Cristo es el mercader and the pearl is a sinner. y la perla es un pecador. The pearl is a man defiled and ruined by sin. La perla es un ser humano ensuciado por el pecado. Christ has to find that sinner, Cristo tiene que encontrar ese pecador, collect all the riches of the universe, coleccionar todos and surrender them to buy that pearl. las riquezas del universo y So intercambiar when por the la perla. merchant man finds the pearl, Y cuando el mercader he encuentra la hasn't yet perla, obtained it. la tiene, Christ has not yet obtained the sinner. Cristo todavía no obtuvo So that sinner is still in his sin. el pecador. El pecador todavía está en su pecado. He hasn't yet been bought. Todavía no ha sido comprado. So you have this same set of information. Tiene ese mismo set, la misma God still informaciones. sees that pearl, El Señor a todavía sinful human being, busca esa perla, as un being valuable. ser humano lo ve como He's valoroso, searched for him. lo He's busca, given everything. ha dado todo. But can you continue to say Pero puedes continuar a decir that man is perfect, que ese hombre es perfecto, without flaw or stain? sin fallas. The disciples could say, Los discípulos podían decir, I want to make a point. This secondary application esa aplicación secundaria is not in Scripture. no está en la escritura. This is all Ellen White. Eso es Elena White It's nomás. Christ that tells this story. Es Cristo que explica esa And historia. Ellen White says, I like Christ's parable, Dice, me gusta la but I'm going to make my parábola own. de Cristo, When I pero make my dice Elena parable, White, yo quiero hacer mi propia parábola. I'm going to look at details that Christ has noted, Y quiero mirar a detalles que Cristo vio. and for Ellen White's parable, Y para la parábola She's de saying Elena White, ella dice the perfection of the pearl is irrelevant information. que la perfección de la perla es una información importante. Now it's just background noise. Aquí solamente es And we ruido used en el fondo. this same concept of constructing parables Ese mismo from different sets of information principio para construir parábolas de diferente, When we el mismo looked at set de agriculture. información que hemos visto en la agricultura. We could go through the story of that farmer. Does he sleep? Does he not sleep? Hemos visto la historia del campesino. Is the pearl perfect or is it not? ¿Es la perla perfecta o no es perfecta? Depends on the story. Duerme el campesino o no. Then Depende de la we drew historia. up a line of the history of the fall of Greece. Luego hicimos una línea de la caída de Grecia. We recognize that we're using the same principles. Reconocimos que estamos usando los mismos principios. Is the history of Antigonus relevant information or not? ¿Es la historia de Antígono información relevante o no? Depends on your story. Depende de la If it's historia. Daniel's story, Si la historia de Daniel it's irrelevant information. es información irrelevante. If it's our story, it's relevant. Pero si es nuestra historia, sí es relevante.
We're using the exact same principles of parable teaching. Estamos usando exactamente los mismos principios de enseñanza de parábolas. So we saw that history of Greece. Vimos la historia de Grecia, We identified a couple of different parables. identificamos un par de parábolas diferentes And I began to introduce a third. y comencé a introducir una tercera. We have a couple of stories we've been sharing this year. Hemos estado compartiendo varias historias este año. Acts 27 Hechos 27 takes us to that period of Greek history nos lleva a este periodo de historia where we griega find King Pyrrhus. donde encontramos el rey Pirro. That history of Pyrrhus La historia de Piro de Épiro takes us to an understanding of World War II. nos lleva a una comprensión de la Segunda Guerra Mundial. Separate to that, Diferente a ello, we did a study of the counterfeit. hicimos un estudio de la falsificación That made us understand there is an alpha history que nos hace entender que hay una historia alfa of modern Babylon, de Babilonia moderna and the understanding of their alpha history y la comprensión de la historia alfa took us to a study of World War II. nos llevó a un estudio de la Segunda Guerra Mundial. It's two witnesses Son dos testigos to demonstrate the importance of those world wars in our history. para demostrar la importancia de las guerras mundiales para nuestra historia. We looked briefly at that study of the counterfeit. Hemos mirado brevemente a la historia de esta The falsificación. key principle is the following. El principio clave es el siguiente. Modern Israel Israel moderna comes in an alpha viene en una historia alfa and an omega. y también en un omega. The alpha history La historia alfa is 1798 es 1798 to 1844. hasta It's a 1854. 46-year history. Es una historia de 46 años. The history of the first Es la historia de la primera and the second angel's message, y la segunda, and then the el third segundo beginning mensaje October angelical. 22. El tercero comienza en 1844, octubre. October 22 Octubre 42 is a disappointment and failure. es un chasco y una falla. We take that to modern Babylon. Llevamos eso a Babilonia moderna. They have an alpha history Tiene una historia alfa from 1899 de to 1899 1945. hasta An alpha history 1945. 46 years in the making, Una historia alfa que duró 46 and it's años the history y es la historia of World War I, de la Primera Guerra World Mundial War II, y la Segunda the Guerra Mundial beginning of World War III. y el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. This is the true and the counterfeit. Eso es el verdadero y eso es la falsificación. The first and the second angel's message, Primer y segundo mensaje one after the angelical, other. uno después del otro. First and the second World War, one after the other. Primera y Segunda Guerra Mundial, uno después del otro. We come to an omega history, Llegamos a la historia omega and we find y the encontramos first and the second que el primero y el combined. segundo son combinados. in our history. Nuestra historia. There's an overlap. Son paralelos. So when we understand these world wars in our history, Entendiendo there must be esos an overlap. It's these messages guerras that gathered mundiales, God's tiene people, que haber también una paralela. took them out of a scattering time. Salió de un tiempo de It's these world wars that gathered dispersión. the papacy, porque esas guerras mundiales juntaron al papado, took them out of their captivity lo sacaron de su cautiverio and out of their scattering time. y lo sacaron de su dispersión. And from this understanding of the counterfeit, Y de esa comprensión de la falsificación we've been able to understand the significance of World War II. hemos podido comprender la significancia del significado de la As part of a tercera parable to de la understand Segunda World Guerra War Mundial. III,
como parábola para entender la Tercera Guerra Mundial. but also to give us an understanding Pero también para darnos what una resurrection comprensión looks like cómo se ve la resurrección for modern Babylon. para Babilonia moderna. In 1945, 1945, el chasco failure. y falla. We understand the concept of a triple application of prophecy. Nosotros comprendemos el concepto de la triple aplicación de profecía. So we already understand that to understand the Third World War, Para comprender la Tercera we're Guerra already Mundial, en la cual ya estamos comprendiendo, it must be through a combination tiene que ser a través de una of World War combinación I de la Primera Guerra y la plus World War Segunda, II. más la Segunda Guerra Mundial. to equal World War III. And so far, what we have Y- been understanding Por ahora lo que se is ha World War II. lo que hemos What we podido entender haven't yet es made la application of Segunda Guerra Mundial. No hemos todavía hecho una aplicación de la Is Primera the Guerra First Mundial. World War. We went to that history of Greece. Fuimos a la historia de Grecia We understood that there's already two parables that you can form from it. y hemos entendido que ya se pueden formar dos parábolas. We're going to talk about the fall of Greece. Vamos a hablar de la caída de Grecia. You can talk about Daniel's. Puedes hablar de Daniels. And he's talking about the division. Y él habla de la división, la visión de That's Daniel. his theme. Eso es su tema. The second, La segunda, we're talking about Pyrrhus. hablamos de Pirro. All of those studies Todos esos are estudios built on an understanding of the King of the South. construyen sobre una comprensión sobre el rey del sur. I don't want us to miss that point. No quiero que perdamos ese punto. Many times, I would say previous studies, Muchas veces yo diría que estudios previos, all anteriores, studies that I'm aware of, por lo menos lo que yo conozco, for the last 2,000 years, por los últimos 2000 años, approach the subject toman ese tema focusing on the King of the North. enfocándose en el rey del norte. Paul does that. Pablo Luther does hace eso, that. Lutero hace eso. He has no message on the King of the South. No tiene mensaje sobre el rey del The sur. subject of Revelation, Es un tema de la the subject of Ellen revelación, White and the pioneers. un tema de Elena White y Then los we start pioneros. into 1989, Y hemos mirado entonces and 1989 our studies are focused on the King of the North. y nuestros estudios son enfocados en el rey del norte. It should not pass our recognition No debería escaparnos that this study is different, que este estudio es diferente. and this will become an important point to remember later on. Y más tarde ese va a ser un punto importante para recordar. That before anything else, Que ante todo, the studies were founded on an understanding of the King of the South. los estudios fueron basados sobre una comprensión del rey del sur. And that detail will become relevant. Ese detalle va a ser importante. But then there is a third parable. Pero hay una tercera parábola. World War I and World War II Las is primeras dos Germany guerras mundiales son Alemania against the Allied forces. contra las fuerzas aliadas. It's either the three allies of World War II or the triple entente of World War I. Son los aliados de la Primera Guerra Mundial o los de la Segunda Guerra World War Mundial. I and World War II La Primera y la Segunda Guerra is Mundial Germany, son Alemania, nationalistic, nacionalista, fighting East and West, luchando este y occidente, este, the threefold enemy. oriente y occidente, el triple enemigo. They're one war Es una guerra, son with a una break guerra, in the middle.
Una guerra con una pausa en el medio. All they did Lo único que is hicieron lay down their weapons es dejar sus for armas 20 years por 20 años and then pick them up again and carry on fighting. y agarrarlos de nuevo y continuar luchando. World War II was a direct result of the first. La Segunda Guerra Mundial era un resultado directo de la primera. So World War II La Segunda Guerra Mundial is just part 2 of one war. es solamente la segunda parte de una guerra. When you look at the history of Greece, Si miran la historia de Grecia, there's 4 Diadochi wars. hay 4 guerras diádocas. We focus on the 4th. Nos enfocamos en la cuarta. The 4th is Antigonus La cuarta es Antígono against contra 3 allies, contra 3 threefold aliados. enemy. Triple enemigo. But it doesn't start at the beginning of the 4th. Pero no comienza en el comienzo de la primera, de la cuarta. It starts at the beginning of the 3rd. Comienza en el inicio de la The tercera. 3rd and the 4th are one war. La tercera y la cuarta son una The guerra. 4th is part 2. La cuarta es parte 2. But like World War I, Pero como la Primera Guerra Mundial, all begins here. que aquí They lay down comienza, their weapons dejan sus armas and then they pick them up again. y luego So if we want to understand this history, continúan. Queremos entender esa historia, make it application of that history, queremos hacer aplicación de esa historia. we must also come to an understanding of the 3rd Diadochi War. También tenemos que llegar a una comprensión sobre la tercera When it comes to World War I, guerra diádoca. Hablando de la Primera Guerra Mundial, I want to make one point. quiero hacer un punto. World War I Primera Guerra is the Mundial alpha history of modern Babylon. es la historia alfa de la Babilonia moderna. Therefore, Desde luego, World War I la Primera Guerra Mundial is a history of failure. es una historia de falla. All of this led to failure. Todo esto lideró a falla. All of this led to failure. Todo esto lideró a falla. Terminó en So falla. World War I, Primera Guerra Mundial also a history of failure. es una historia de falla. That's the difference Esa es la between diferencia understanding World War I and the 3rd Diadochi War. entre comprender la Primera Guerra Mundial y la tercera The 3rd Diadochi War, guerra diádoca. separate to that history of failure. Therefore, we do not treat it in that fashion. Nosotros no la manejamos de la misma manera, de That la may misma become forma. clearer as we go along. Eso va a llegar a ser más claro mientras que avancemos. One war with an armistice in the middle. Una guerra con un armisticio en el medio. King of the North against a threefold enemy. El rey del norte contra un triple enemigo. We must understand both wars, Tenemos que comprender ambas 3rd Diadochi War guerras. and World War I. La tercera guerra diádoca And y then la bring them into primera our history. Primera guerra mundial y luego I traerla just a want to nuestra remind historia. us Quiero recordarnos the understanding that we came to que la comprensión a la cual llegamos about the second. sobre el segundo, We would understand entenderíamos that World War II, que la Segunda Guerra Mundial, we'll put it up here. World War II, la Segunda Guerra Mundial, when does it begin? ¿cuándo comienza? There's 2 fronts. Hay 2 frentes. First the Western Front, then the Eastern Front. Primero el frente del occidente y luego del We oriente. mark 4 battles. Y marcamos 4 batallas. First of all, Primero, the invasion of Poland. la invasión de Polonia. It starts the Western Front, though. That's my only point. Mi punto es que comienza aquí la guerra contra el occidente. Aunque So the location of Poland Polonia is east, está en el este de Alemania, comienza la guerra contra el but it occidente. begins the war of the Western Front, Comienza la guerra con la frente del occidente. because this is where Britain and France enter war. Porque en ese momento Francia e Inglaterra entran en la guerra. 1940, we 1940 see a breakdown in the relationship between
the Soviet Union and Germany. Hay una caída en la relación entre Rusia o la Unión Soviética y Alemania. 1941, Operation Barbarossa, Y en 1941 la Operación Barbarroja war on the Eastern Front. y comienza la guerra en el este. Both take us to 1945. Esas guerras nos When we llevan make application of this, a 1945. Si hacemos the la invasion of aplicación, Poland la invasión de Polonia is 2016. es 2016, es la 1940, paralela. 2018, 1940 es Operation 2018, Barbarossa, la Operación Barbarroja 2019, 2019, Rafia. que también es So Rafia. we're marking the beginning of the Eastern Front at Rafia. Marcamos el comienzo del frente del este en Rafia. So these are the key points Esos son los puntos claves that I want us to remember. que quiero que recordemos. The two studies of Acts 27 and the counterfeit Los dos estudios de Hechos 27 y la falsificación showing us application of World War II. nos muestran aplicaciones en la Segunda Guerra Mundial. Now we're moving into a study of World War I. Ahora vamos a entrar en un estudio de la Primera Guerra Mundial. But prior to that, Pero antes de you ello, also must understand the Third War of the Diadochi. también tenemos que comprender la Tercera Guerra Diadoca. Part 2 of our first study. Segunda parte de nuestro primer estudio. It's going to look unrelated at the beginning. Al inicio les va a parecer como que no tiene Hopefully soon relación. you will see that it's not. Espero que prontamente vean que no es así. But this other subject may seem unrelated to you at the moment. Pero ese otro tema puede parecerles no conectado. Just want to go to one point in Acts 27. Quiero un punto en Hechos 27. The first 5 verses, Los primeros The ship of 5 Adramyttium. versículos, el barco de the Adramiteno. ship of Adramyttium takes you from 1989 to Sunday Law. El barco Adramiteno os lleva de We don't have time in this 1989 camp meeting hasta la ley dominical. No teníamos tiempo en ese campamento to cover all the material de cubrir todo el material that's been presented before. que ya ha sido presentado anteriormente. So if elements of it seem new to you, Si elementos les parezcan nuevos, please speak up por favor, digan algo and we can find the material in your language y podemos encontrar el material en su idioma, where you can revise these histories. donde puedes revisar esas historias, Because none of this is that relatively new. porque nada de eso es muy nuevo. That ship of Adramyttium El barco Adramiteno takes us from 1989 to Sunday Law. nos lleva de 1989 hasta la ley There's a key dominical. portion of that journey I want to remind us of. Y hay una porción clave que quiero que recordemos. It takes us Nos lleva to the history a la historia of Panium de Paño to Sunday Law. hasta la ley dominical. It shows us Nos muestra the fall la caída of the United States, de los Estados Unidos, the end of the sixth kingdom of Bible prophecy, el fin del sexto reino de la profecía bíblica, the end of the sixth, el fin del the sexto, beginning of the seventh. comienzo del séptimo. At Panium, En Paño we see the United States begin to fall. vemos que los Estados Unidos comienzan a caer. It falls from Panium to Sunday Law. Cae de Paño hasta la ley dominical. And then when we come to Sunday Law, Y llegando a la ley dominical, we understand that the United States there speaks like a dragon. entendemos que allá los Estados Unidos hablan como un dragón. So if the United States in the history of Sunday Law is speaking like a dragon, Entonces, si los Estados Unidos en la historia de la ley dominical hablan como dragón, it's telling the world to worship the beast, dicen al mundo que tiene que adorar a la bestia.
It's not just telling them, no solamente les dice, it has the world's arm behind its back, también tiene el brazo del mundo, it's twisting its arm, está torciendo el brazo it's detrás de going la to make the espalda. world worship the beast. O sea, the woman. les fuerza de adorar a la bestia, al mundo. So, Desde if the luego, United States has that power, si los Estados Unidos tienen ese poder, in the history of the Sunday law, en la historia de la ley dominical, is the United States more powerful ¿son los Estados Unidos más poderosos after Sunday law or before? después o antes de la ley dominical? We know it must be after. Tiene que ser después, sabemos. So if the United States Así que los Estados is Unidos, speaking like a dragon si here hablan como un dragón aquí and is able to wield the power y tienen el poder de to esforzar, force the de world forzar al mundo, to follow its Sunday laws, de seguir a sus leyes if it's dominicales, so powerful in its history, si es tan poderoso en esa historia, what does its fall look like? ¿cómo se verá su Because you caída? know that the fall Porque sabemos que la caída cannot be decreasing power. no puede ser un poder o una decrecimiento de poder. It must be increasing power Tiene que ser un incremento de poder that looks like the actions of a dragon power. con la apariencia de las acciones de un poder de dragón. What makes the United States, ¿Qué hace que los Estados Unidos, what frees it, what makes it free qué los to act libera in this fashion? para poder actuar de esa manera? Panium Paño is the defeat of the king of the south. es la derrota del rey del We could call it sur, the deadly wound. o podemos llamarlo la herida mortal. We've seen this before in history. ¿Qué hemos visto eso antes en la historia? The king of the south is defeated. El rey del sur derrotado. We can take that Podemos tomar esto to 1989 and see that in a 1989 1989 y the vemos king of the que south is defeated. en este año el rey del sur The fue king of the derrotado. south is defeated here. Aquí el rey del sur fue derrotado It's a deadly o wound. será derrotado. Es una But it is herida not mortal. killed No es matado until Sunday law. hasta la ley You dominical. can see that in multiple lines. Podemos ver eso en múltiples líneas. 1989, the king of the 1989, south receives a deadly wound. el rey del sur recibe también una herida mortal. Begins to fall, Comienza a caer and it's killed in 1991. y es matado en 1991. So we have seen this history before. Hemos visto esa historia antes. We've seen Panium to Sunday law Hemos visto paño a ley dominical. already at the beginning of our reform line. Ya al inicio de nuestra historia de reforma. So if this history of Panium to Sunday law Si esta historia de paño hasta la ley is dominical the United States acting with more power, son o representan los Estados Unidos actuando con más poder, more like a dragon, más que un dragón, then 1989 to 91 entonces en 1989 hasta 91 must also demonstrate tiene que the same demostrar thing. también la misma cosa. The United States has more power here Los Estados Unidos tienen más poder aquí because prior to Panium, porque anteriormente a it paño is locked in a war es encerrado with o another superpower. está atado a una guerra con 1989, otra superpotencia. Prior to 1989, this, antes de ello, the United States has been locked in a war with another superpower. también los Estados Unidos están atados a una guerra con otro poder, superpotencia. When that war ends, Cuando termina esa Panium, 1989, guerra, paño o 1989, power of the United States is unlocked. el poder de los Estados Unidos son power. liberados, es liberado. And when it talks about its fall, Y cuando habla de su caída what is falling o que está is any cayendo, qualities that are lamb-like. todas las cualidades de ser como una Anything oveja, that characterizes a lamb-like beast, todo lo que le caracteriza siendo una bestia that como Republican horn, una is oveja, falling. ese But as cuerno republicano ha caído. Republicanism falls,
falls, Pero mientras que cae el republicanismo, the United States appears to grow in power. los Estados Unidos aparentan crecer en poder. I want us to briefly review the history of 1989 to 91. Quiero revisar brevemente la historia de 1989 hasta 1991. When we talk about 1989 to 91, Cuando hablamos de 1989 hasta 1991, we see that this is our increase of knowledge. Vemos que esto también es nuestro aumento de The time of conocimiento, the end tiempo del fin and our increase of knowledge. y el aumento de conocimiento. We can lay many stories into this history. Podemos colocar muchas historias dentro de esa historia. 89 to 91 89 is the invention of the World Wide Web. es el invento de It's the fall of the Soviet Union. de Internet, digamos. Es la It's an caída de outbreak of measles. de Rusia o de la Unión Soviética. Es una, It's many things. ¿cómo se llama? Esa una But the one enfermedad. that I want to highlight is the particular development of a war. Pero quiero destacar el desarrollo particular de una guerra. 1989 to 91 89 history a 91 es la of the historia Gulf War, de la guerra del Golfo. sometimes known as the Persian Gulf War. A veces se conoce también como la guerra del Golfo persa. You may know the term desert storm. Tal vez recuerdan la palabra Desert Storm Or desert shield. o Desert Shield. Or prior to Tormenta. 2003, Tormenta del desierto. the An- Iraq War. O antes de 2003, la guerra de Irak. Different labels for the same, relatively same history. Se usaban diferentes términos para relativamente la misma historia. So the rise of the United States El surgimiento o el levantamiento history, de los Estados Unidos en esa all historia, happens around this concept of this war with Iraq. todo acontece alrededor de ese concepto de la guerra con Irak. Prior to 1989, Antes de you have a 1989, particular type of world order. tienes una forma particular de From orden mundial 1945 de 45 to 1989, a 89. you have the history of the Cold War. Tienes la historia de la Guerra Fría. United States versus the Soviet Union. Estados Unidos contra la Unión Soviética. These two world superpowers Esos dos poderes, superpotencias mundiales, battling it out for global domination. luchando por el poder global. In the last 10 years of that history, En los últimos 10 you años can see de the esta Soviet historia, Union rapidly failing in that war. se puede ver cómo la Unión Soviética falló rápidamente And Gorbachev takes over the Soviet y Union. Gorbachev comienza a gobernar la Unión Soviética. So Gorbachev takes over the Soviet Union. Gorbachev toma el liderazgo de la Unión Soviética. He understands Él that comienza, the world él order for the entiende last roughly 45 years que el orden mundial de los más o menos últimos 45 años has looked like this. se vio como esto. Two world superpowers Dos poderes mundiales, United superpotencias, States los Estados Unidos and the Soviet y Union. la Unión Soviética. What he can see happening Y lo que él ve is that his acontecer, Soviet Union que su Unión Soviética is falling. está cayendo. And what he can see ahead of him Y lo que él puede ver is enfrente as de the él, Soviet Union falls, que mientras que la Unión Soviética cae, what is left? ¿qué es lo que sobra? The United States absorbs all of the power Los Estados Unidos absorben todo el poder that the Soviet Union is losing. que la Unión Soviética está All of perdiendo. the spheres of influence they've fought over. Todas esas esferas de influencia por las cuales habían estado luchando. As the Soviet Union falls, the United Mientras States takes them up. mientras que la Unión Soviética cae, los Estados Unidos se apodera. And Gorbachev knows that he's facing a future Y Gorbachev sabe que él está enfrentando un that futuro looks like this. que se ve como esto. United States, one world superpower, Estados Unidos, único poder, superpotencia en el global mundo. dictator.
un dictador global. So in the late 1980s, En los 1980 tarde, he tries to change the course of history, él trata de cambiar el curso de la historia introduce another concept y introduce otro concepto to make sure that as his country falls in power, para asegurarse de que mientras su país cae en el poder, he doesn't surrender too much of that to the United States. que no pueda perder demasiado a los Estados Unidos de esas So in esferas de 1988, influencia. En 1989, Gorbachev speaks at the UN. Gorbachev habla frente a las Naciones Unidas. In his speech, En su presentación, it's December 7 of 1988, 7 de diciembre de 1989, he speaks of a new world order. habla de un nuevo orden mundial. And I want us to see what he means by this. Y quiero que entendamos a qué se refería con esto. What he is saying Lo is que that the order the United States has known for the last 44 years is coming to an end. el orden llegó de los últimos 44 years, 44 años llegó a un fin. The world has known a bilateral world order. Por 44 años el mundo conoció un orden mundial bilateral. Bi means two. Bi significa dos. So bilateral means two superpowers. Bilateral significa dos superpotencias. He recognizes that that has been the world order, Él reconoce que esto ha sido el orden mundial. and he sees that it's no longer going to continue. Él entiende que no va a continuar What he sees de esa misma confronting forma. Lo que él ve que viene a As his enfrentarse, superpower falls, mientras que su superpotencia se está cayendo, it'll leave a unilateral world order. va a dejar un orden mundial unilateral. Unilateral meaning one. Unilateral significando uno. It has been bilateral two, Había sido bilateral, dos, Estados Unidos contra la Unión Soviética, he's facing a unilateral world where it's the United States, y estaban enfrentándose a un mundo unilateral gobernado por los Estados Unidos, dominado por los Estados Unidos. So in 1988, Entonces, en he 1988, speaks to the UN. él tiene ese He discurso says we need a new world order. en The UN las Naciones Unidas y dice que needs to be strengthened. necesitamos ese nuevo orden mundial. It's the UN that needs to take over this void in power. La ONU necesita ser reforzado, necesita He has llenar this ese vacío. picture Él tiene esa imagen of a multilateral world, de un mundo multilateral, what we might call, lo que nosotros llamaríamos, what you can call, o que podemos llamar, globalism. globalismo. This is Gorbachev's dream, Esto es el sueño de Gorbachev and it's quite intelligent. y es bastante inteligente. He introduces the concept of a new world order, Él introduce el concepto de un nuevo orden mundial. and what he's trying to encourage Y lo que él trata de apoyar, is that the UN takes over que las world Naciones affairs Unidas se encarguen de los asuntos, problemas mundiales, to such an extent hasta tal punto that the fall of the Soviet Union does not surrender its power to the United States. que la caída de la Unión Soviética no entrega su poder a los Estados Unidos. This was not a hidden agenda. No fue una agenda escondida. By the early months of 1989, En los primeros meses de 1989, newspapers in the United States are criticizing George Bush. los diarios de Estados Unidos criticaron a George Bush. They're saying, we know what Gorbachev is doing.
decían, sabemos lo que Gorbachev George está Bush is haciendo, not countering it. y George Bush no lo está enfrentando, no está He's frenando, not giving a strong enough response. no da una respuesta suficientemente fuerte. They all recognized what Gorbachev was doing, Todos reconocieron lo que Gorbachev estaba haciendo, which was trying to prevent a one world superpower tratando de prevenir a una superpotencia única through strengthening the power of the United Nations. mediante la idea de dar más fuerza a las Naciones But Unidas. George Bush did know what Gorbachev was doing. Pero claro, Bush sabía lo que Gorbachev estaba haciendo He began to design a strategy y comenzó a diseñar una estrategia to counteract Gorbachev's New World Order. para enfrentar ese nuevo orden mundial de Gorbachev. And he did that in a conference in December of 1989. Y lo hizo en una conferencia en diciembre de 1989, Known as the Malta Conference. conocida como la Conferencia Multi. What enabled George Bush Lo que to truly counter Gorbachev's New World Order motivó de realmente enfrentarse a ese nuevo mundial de Gorbachev was this building conflict with Iraq. fue ese conflicto en Irak. It allowed George Bush to redefine this New World Order. Permitió a George Bush de redefinir ese nuevo orden mundial. The New York Times wrote in this history New York Times escribieron en la historia de esa that historia this crisis over Iraq, que esa crisis sobre el Irak, the response to Saddam Hussein, la respuesta a Saddam Hussein, was the attempt of George Bush's New World Order to take shape. fue el intento del orden nuevo de Bush And George Bush said the fate of the New World Order de formarse, y Bush dijo el destino de ese nuevo orden depended on the world's response to Iraq. dependía de la respuesta del mundo a la situación en Irak. To quote George Bush, Citando a Bush, remember this is Senior, the father. recuerden, estamos hablando aquí de George Bush, padre. He says the idea that the United States La idea de que los Estados Unidos, will, from this point forward, de ese punto en adelante, lead the world community lideran la comunidad mundial to an unprecedented degree en un grado a degree not known imprecedente, un grado que no se conocía anteriormente, is demonstrated by the crisis in Iraq. es demostrado por la crisis en el Irak. So George Bush is saying, Bush dice, first, primeramente, from this point forward, de ese punto en adelante, the history of 1989, la historia de the 1989, United States is going to begin to lead the world to a degree not known before. los Estados Unidos van a liderar el mundo en un grado no conocido hasta este momento. Remember, it's here that we line up with Panium. Recuerden que aquí alineamos con Paño. And he says Y dice, the first test of that la primera prueba de ello is the Iraq War, es la guerra en Irak, Desert Storm. la operación Desert Storm, tormenta del desierto. 1990, 1990, September 11, el 11 de septiembre, George Bush speaks to Congress. Bush habló al Congreso His speech is titled Towards a New World Order. y su discurso se llama El Nuevo Orden Mundial. He says, Dice, a new era is beginning, comienza una nueva era, a new world order un nuevo orden out of mundial these troubled times. en esos tiempos de Those troubled times, dramáticos, the crisis, ese tiempo de over crisis, Iraq. eran la crisis del that Irak. new world is struggling to be born. El nuevo mundo lucha por nacerse. Recent events, Iraq, Eventos recientes, Irak,
have proven han probado there is no substitute for American leadership. que no hay sustituto para un liderazgo americano. This is the New World Order developing from 1989. Es un nuevo orden mundial desarrollando desde 1989. I just want to take the moment, Quiero tomar solamente un momento. it will become relevant Va a ser importante as we go into World War I. cuando entramos a la historia de la Primera Guerra Mundial. But as we can tie it already to Acts 27, I want us to be reminded Pero mientras que podemos atar esto ya a Hechos 27, quiero que recordemos of this Gulf War. Esa guerra del Golfo. 1979, there are two 1979 revolutions. hay dos revoluciones. There's a revolution in Iran, Una revolución en Irán and there's a revolution in Iraq. y también en el Irak. In Iran, there's a revolution in 1979, En Irán hay una revolución en 1979 and in Iraq, there's a revolution in 1979. y en el mismo año en Irak también. In 1979, Saddam Hussein comes to power. 79, Saddam Hussein llega al And from the poder very start, the two leaders y desde el inicio esos dos those two líderes countries de esos dos países are mortal enemies. So son, 79, son enemigos mortales. The revolution. Entonces, 79 la revolución, 1980, Iran 1980, and Iraq go to war. Irán e Irak entran en una guerra. That war lasts most of this history, Esa guerra dura la mayoría del tiempo de esa historia, ending around 1988. terminando más o menos 88. In this Iran and Iraq war, En esa guerra entre Irán e Irak, the United States took the side of Iraq los Estados Unidos toman el bando de Irak and they supported Iraq. y apoyaron Irak. When this war ended, Cuando acabó esa guerra, it had crippled Iraq's economy. había desmenuzado la If we were to see economía the de Middle Irak. East, En el Medio Oriente, bordering Iraq, en la frontera, I know I can't draw, yo sé que no puedo dibujar. so I'll do my best and you can imagine. Aquí voy a hacer lo mejor que puedo y ustedes se tienen que imaginar el If resto. this is Iraq, Si esto es Irak, this is Saudi Arabia, esto Arabia Saudita, and down here y aquí abajo is this little country hay un pequeño país, called Kuwait. Kuwait. Kuwait had lended Iraq money to fight Iran. Kuwait había prestado dinero a Irak para luchar contra Irán. And when the war ended, Cuando acabó la guerra, Saddam Hussein did not want to repay Iraq's loan, but Kuwait's loan. Saddam Hussein no quería devolver ese préstamo a Kuwait. He believed Él that creía it was on the part of the whole of Middle East que era de parte de todo, to benefit all of them que era en el beneficio de todo el Medio Oriente, that he had fought and restrained Iran. que él había luchado y restringido a Irán. So he didn't believe that he owed anyone any money. Entonces no creía que debía dinero In a nadie. 1989, En 1989 a tension begins comienza una tensión between Iraq and Kuwait entre Irán y Kuwait. because Iraq tells Kuwait Porque Irán dice a Kuwait, they don't want to repay this loan. no queremos devolver ese préstamo. Also, También Kuwait had not been behaving very well. Kuwait no se había portado muy bien. The economies of the countries depended on oil, Las economías de esos países dependían de petróleo and there is agreements y varios acuerdos about how much oil they extract, sobre cuánto petróleo the podían prices they pay extraer for it. y el precio que iban a pagar por ello.
And it's believed that in this history, Y se cree que en esa historia Kuwait had developed a drilling technique Kuwait había desarrollado una técnica called slant drilling. De perforar, que se llama if perforación this is- slant, no sé. If this is Iraq Si esto es Irak and this is Kuwait, y eso es Kuwait, Kuwait is drilling from this side, entonces Kuwait que está perforando de ese lado, but it's slanted. entonces es They're inclinado. taking oil from underneath En Iraq's otras land. palabras, estaban tomando petróleo de la tierra de Irak. It's believed they stole about $2.4 billion worth of oil. Se cree que robaron 2.4 billones en valor de 2.4 billones de dólares. And in 1989, Y en 1989, Saddam Hussein says to Kuwait, Hussein dice a you need to Kuwait, pay us back for all the oil you've stolen. necesitas devolvernos todo ese petróleo robado. So Kuwait has stolen oil. Entonces Kuwait había They've robado also broken petróleo. the international agreements También habían quebrado los acuerdos internacionales regarding the amount of oil you're allowed to sell. en referencia a la cantidad de petróleo que se podría And vender. Kuwait's indiscretions with oil, Y entonces ese comportamiento de Kuwait con el on that petróleo, issue alone, en solamente ese punto, estimated to have cost Iraq $1 billion a year. se estimaron que costaban a Irak $1 billón por año. So Saddam Hussein has a legitimate reason Entonces Hussein tenía una Kuwait into razón line. legítima Kuwait won't come para into line. frenar a Kuwait. In August of 1990, Iraq En invades agosto Kuwait. 1990, Irak invade a Kuwait. In just a matter of hours, En de pocas horas, Iraq gained control of Kuwait City, Irak toma control de la capital de Kuwait took over the government. y se apoderó This military del move- poder. Este movimiento militar In one day, en un día gave Iraq control of 20% of the global oil supply. le dio poder a Irak sobre el 20% del petróleo mundial. 1/5 of the world's oil supply. No, un quinto del petróleo mundial. Gave them a massive amount of power over the Persian Gulf. O sea, un tremendo poder sobre el Golfo Persa. This caused fear inside the US government. Eso causó temor en el gobierno americano. If Saddam Hussein controlled Kuwait, Si Saddam Hussein controla Kuwait, he became the world's dominant supplier of oil. sería el proveedor principal, dominante de petróleo en el mundo, To quote George Bush, para citar a George Bush. our jobs, our way of life, Nuestro trabajo, nuestro our own estilo de American vida, freedom, nuestra libertad freedom americana, of our allies, nuestra libertad de nuestros aliados, all around the world will suffer todo en el mundo van a sufrir if Saddam Hussein controls the world's oil reserves. si Saddam Hussein controla las reservas de petróleo del mundo. There's conflict Hay un conflicto in the United States en los Estados Unidos. about whether or not to attack Iraq. Si atacar o no a Irak. The people do not want to go to war. El pueblo no quiere ir a la guerra. So towards the end of 1990, Hacia el fin de 1990, a 15-year-old girl una niña de 15 años speaks before Congress. habla delante del Congreso. This 15-year-old girl
tells Esa this tearful story. niña de 15 años cuenta esa historia lleno de lágrimas. She says through her tears, Dice, a través de sus she lágrimas, saw Iraqi troops storm her hospital in Kuwait, vio como las tropas de iraquíes atacaron su hospital en Kuwait, take babies from the incubators, hundreds of them, tomando cientos de bebés de los throw incubadoras them on the floor to die, y los tiraron al piso para que mueran. and steal the incubators Y robaron las máquinas where the incubadoras. babies are kept. This is the story Esta es una historia that George Bush and the members of the US government que Bush y los miembros del gobierno americano used to change the opinion of the public in favor of war. usaron para cambiar la opinión del público en favor de guerra. Then it became known Luego se That the hizo Kuwaitis saber que los had paid kuwaitis $10 million habían pagado $10 millones to a public relations firm, a una empresa de relaciones públicas the biggest global firm at the time, que fue la Company. compañía más grande en el mundo de esa área. That firm had taken the daughter of the ambassador from Kuwait, Y esa empresa tomó a la hija del embajador de Kuwait, the daughter of the ambassador of Kuwait, la hija del embajador de Kuwait, and trained her to share this story. y la entrenó para compartir esa historia. It was all built on lies. Era todo edificado sobre mentiras. 2 Iraq wars, 2 guerras en el Irak, 2 George Bushes, 2 2 George wars Bush, built on lies. 2 guerras edificadas sobre mentiras. No one wanted to go to war with Iraq, Nadie quería ir a la guerra con Irak, except for a select few. a pesar de unos cuantos In the US pocos en el gobierno americano. So they perpetuated a lie. Entonces ellos perpetuaron una mentira. Iraq Irak was the sphere of influence era una esfera de influencia under the Soviet Union, debajo de under the King of the South. la Unión Soviética. They're going to del Rey del invade the Sur. sphere of influence of the King of the Y van South. a invadir esa esfera de influencia del Rey del Sur. And it's in this history Y en esa historia, that George Bush says George Bush he's dice, demonstrating what a new world order looks like. él va a demuéstralo cómo se ve un nuevo orden mundial. They declare their objective. Declaran su objetivo. It's not just to drive Iraq out of Kuwait. No es simplemente para sacar Irak de Kuwait. They did far more than that. Hicieron mucho más que ello. They took Iraq, Tomaron Irak, first or second world country, un país primero o segundo and took mundo, it, y lo tomaron, quoting the citando US Secretary of State, el secretario de gobierno americano, back to the pre-industrial age. y lo retrocedieron a un estado de los tiempos antes de la industrialización. Destroyed their infrastructure. Destruyendo su infraestructura. 18 out of their 20 power plants. 18 de sus Oil bases de refineries. energía, de producción de energía, sus Telecommunications. refinerías de petróleo, Everything. telecomunicación, By the end todo. of the war, Al final de la guerra, the electricity supplying Iraq la electricidad para el país was only 4% of that before the war. solamente producía 4% de como era antes de la guerra. They said, Dijeron members of the US government, los miembros del gobierno americano, it's really hard to differentiate es muy difícil diferenciar between our enemy and their civilian population. entre el enemigo y la población, el pueblo civil. They're all the enemy. Todos son nuestro enemigo. They had a plan. Ellos tienen un plan. Destroy Iraq to such an extent Querían destruir Irak a tal grado
that it's forever dependent on foreign aid para que por la eternidad sería dependiente de ayuda extranjera so that for the years after the war, y que para los años después de la we guerra have all the leverage over Iraq. tenemos todo el control sobre Irak. They took a highly urban society, Una sociedad took a highly urban altamente society, urbana and turned it into a third world country. la cambiaron o la hicieron un país de tercer mundo. Quoting Citando, Russian official, oficial ruso. this was the first time Eso fue la primera that vez the United States started to act as a global policeman. que los Estados Unidos actuaron como un poder policial global. That was the test of a new world order. It Eso demonstrated it. era la prueba de un nuevo orden mundial, eso lo demostró. (1991) 1991 is Desert Storm or the Gulf War. es la operación Tormenta del Desierto. And it's this war demonstrating a new world order. Esto es You could esa make the same guerra application muestra as un nuevo 2003 in that Iraq orden war. mundial. Podría ser la misma aplicación con la guerra de Irak 2003. Saddam Hussein had nothing to do with Al-Qaeda Saddam Hussein no tenía nada que ver con Al-Qaeda or 9/11. o el 11 de septiembre. He had no weapons of mass destruction. No tenía armas de destrucción de masas. All built on a lie. Todos edificados sobre But una when we look mentira. at what this history looks like, Si observemos cómo se ve it's esa already historia, been demonstrated. ya ha sido demostrado. The first example of the US acting like the global policeman El primer ejemplo de los Estados Unidos actuando como un policía is Desert Storm. global en la operación And George Desert Bush Storm. told them that in September 11 of el 11 de 1990. septiembre de 1990. Bush ya los había dicho. You have the United States, En los Estados Unidos you have Russia, tienes the king of the Rusia, north el rey del norte and the king of the y el south. rey del sur. There's a conflict Hay un conflicto between two other countries. entre dos otras naciones. Iraq Irak, comes under the sphere of influence debajo de la esfera de influencia of the king of the south. del rey del sur. Iraq Irak has a problem tiene un problema. with Kuwait. Un problema con Iraq Kuwait. wants to control Kuwait. Irak quiere controlar a Kuwait. All they originally wanted Todo lo que querían originalmente, was the money that was stolen from them repaid, que le devuelvan el dinero que le habían robado, the oil. el petróleo. But because of that, Pero the United Por States esto, intervened. los Estados Unidos intervinieron. They did that Hicieron esto because they wanted leverage in the Middle East. And in this conflict, the king of the south was too weak to protect their querían ally. influencia en el Medio Oriente y el rey del sur Russia no was too estaba weak to suficiente intervene and fuerte protect para Iraq. intervenir. Rusia no podía proteger a Irak. Era demasiado débil. Gorbachev did attempt to do that. Gorbachev intentó hacerlo, He did. But he had a sharp rebuke from George Bush. pero fue amonestado fuertemente I'm por going to Bush. quote Robert Gates. Voy a citar a Robert Gates He was the Deputy National Security Advisor at that time. en el Consejo de Seguridad George Nacional. Bush wants war with Iraq. Bush quiere guerra con Irak, dijo. He says Dice the él, president, el presidente, in his inner circle, en su círculo has made it absolutely clear lo hizo he bien will claro. have a war with Iraq, Él va a tener guerra con Irak, even if he is impeached. aunque le sería The truth of hecho the el matter impeachment. La verdad del No asunto, matter what the public thinks, a pesar, no importa lo que It's piensa el irrelevant. público, no importa. no matter what Congress says, it's irrelevant.
Es irrelevante lo que diga el Congreso. Nothing will impact his decision. Nada impactaría su decisión. He is going to have a war with Iraq. Él va a tener guerra con Irak. He is going to throw Saddam Hussein out of Kuwait. Él va a sacar Saddam Hussein de Kuwait. He swears, regardless of whether Congress or the public support him. A pesar de que tendrá su apoyo del público o del This is Congreso. an act of not just a global bully. Eso no es solamente un hecho de un bully global. He doesn't care about the public or Congress. No le importa ni el Congreso ni el This is público. the rise Eso of the es el seventh kingdom of Bible levantamiento prophecy. del séptimo reino. It's a United States not de la restrained by the king of the historia. South. The United States is a dictatorship. Los Estados Unidos como dictadura. The UN, Las Second Naciones war. Unidas. with Iraq. The UN says to George Bush, La Unión, las Now the Naciones sun. Unidas dicen a George Bush, we won't let you. no te dejamos. And what's the son's opinion? Pero ¿cuál es la opinión del hijo? The same as his father's. La misma del padre. Now he can say, Ahora él puede I don't decir, care what the public thinks. no me importa lo que piensa el público, I don't care what Congress believes. tampoco lo que cree el Congreso. And I don't care what the UN says. Y tampoco me importa lo que dice las I Naciones will have war Unidas. with Iraq. Voy a tener guerra con Irak. That's demonstrating Eso the demuestra seventh kingdom of Bible prophecy. el séptimo reino de la historia de la profecía It's the bíblica. unilateral world order that Gorbachev tried to prevent. Es el orden unilateral que Gorbachev trató de frenar o prevenir. We should have hoped for a world order Deberíamos haber tenido la esperanza de un orden where a mundial strengthened UN con una nación unida would prevent the rise of a esforzada one superpower. Contra o previniendo el levantamiento de un poder Triple superpotencia application of prophecy. mundial. La triple aplicación de profecía, World War I Primera Guerra Mundial plus World War II más Segunda Guerra Mundial, equals World War III. eh, World War I, igual a la Tercera there's Guerra a Mundial. dictator, En la Primera Guerra Mundial, un dictador, Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm, Emperador Second, Wilhelm, there's Guillermo. Hitler. En el segundo, They're a both Hitler, nationalistic los dos son and nacionalistas fighting for a unipolar world. y luchan por un mundo unipolar. They're fighting Luchan for a German superpower. por una superpotencia alemana. They're not fighting to strengthen the role of the United Nations. No estaban luchando para dar más fuerza a las Naciones Unidas. So World War III La Tercera is Guerra a Mundial nationalistic movement es un movimiento nacionalista también, leading to a one world superpower. que lidera a una superpotencia única. They don't want to strengthen the United Nations. No quieren dar They fuerza need to a break las the United Naciones Unidas, Nations. más bien quieren quebrar a las Naciones Unidas. Tell the UN Diga a las Naciones that Unidas the UN has a boss. que las Naciones Unidas tienen un jefe, Because as George Bush said, porque como dijo George Bush, there is no substitute for American leadership. no hay sustituto para el liderazgo americano. A couple of key points to take into our studies. Algunos puntos claves para tomar Third Diadochi War. para nuestros estudios. It's La part A. tercera guerra The fourth is diadoca, part B. parte A. La cuarta es But la it's parte one B, war. pero es una guerra. World War I, La World Primera War Guerra II. Mundial, la Segunda Guerra two Mundial, parts but one war. dos partes, pero una guerra. So to understand World War III, Para poder entender la Tercera Guerra we Mundial, want to understand the Third Diadochi War and the First World War. queremos entender la Tercera Guerra Diadoca y la Primera Guerra Mundial. When we come back, we'll begin to discuss that. Vamos a discutir esto cuando regresamos. Our second point, Segundo punto. we can see the New World Order Podemos ver el Nuevo Orden Mundial rising up from 1989 to 91. levantándose desde 1989 a
91 It's not globalism. no es It's globalismo, not the UN. no son las Naciones The Unidas, United States son los Estados Unidos as the one superpower. como el único poder And it's mundial. demonstrated Y fue demostrado by the first Iraq War. mediante la primera guerra We will iraquí. discuss that history. Eso también vamos a discutir. If you de kneel nuevo. with me, we'll close in prayer. Vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre en los Thank you for cielos, this day. gracias por ese día, thank you for the camp meeting. gracias por el campamento, Thank you that we can come together gracias que nos podemos juntar to study, para estudiar, to discuss. para discutir. I pray that we'll think deeply of these truths, Que oro para que Not just the pensamos words profundamente sobre esas verdades, no solamente but la the palabra implications hablada, of them. sino también las implicaciones, where they conflict with our old ideas. donde hay conflicto con esas ideas viejas. What of our old ideas we must discard? ¿Qué son esas ideas antiguas que tenemos que descartar? I pray, Lord, that we'll be Oro, open to Señor, doing this, que nos ayude a estar abierto para hacer esto, that we can grow in an understanding of the history around us, para que podamos creer en una comprensión de la historia alrededor de nosotros and be better prepared to face the future. y estar mejor preparados para el futuro. Please continue to teach us Por favor, continúa enseñándonos of our history nuestra historia and of your character. y tu carácter. Pray in Jesus' name. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.